Okay. Bien, buenas tardes, jóvenes. Recordarles que siempre tienen que colocar presencia en el chat, que es lo que se coteja con lo de la llamada de asistencia. Bien. Bien, el tema de hoy es otro capítulo que corresponde a la regulación de la respiración. Ya habíamos visto lo que es el transporte del dióxido de carbono, del oxígeno, el intercambio gaseoso, ventilación, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver cuáles son esos mecanismos por los cuales se regula todo lo que se denomina respiración. Bien, vamos a empezar. La regulación de la respiración. Existen tres mecanismos por los cuales se regula este proceso. Uno, regulación nerviosa, regulación mecánica y la regulación química. Todos estos tres elementos intervienen en lo que es la respiración, tanto la apertura y la relajación y contracción de los músculos inspiratorios y expiratorios, de una u otra manera. Y vamos a empezar con esto, la regulación de respiración por la vía nerviosa. La vía nerviosa utiliza tres centros por los cuales va a controlar y regular lo que es la respiración. Cada uno con estos tres centros con diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, tenemos el centro neumotáxico. Este centro neumotáxico está localizado a nivel de la protuberancia, a nivel del encéfalo, y lo que realiza y controla y regula es la frecuencia y profundidad de la respiración. Entonces, centro neumotáxico regula la frecuencia y profundidad. Otra vía nerviosa de la regulación de la respiración es el centro respiratorio ventral. Este está localizado y ubicado a nivel del bulbo raquídeo y nos da la inspiración y expiración. Acá corrijan, esta parte de la diapositiva está equivocada, nos da el centro respiratorio ventral ubicado en el bulbo, regula la inspiración y la expiración. Y luego tenemos por último la vía nerviosa a través del centro respiratorio dorsal, que también está localizado a nivel del bulbo y también regula la inspiración. Entonces, son tres vías por las cuales la vía nerviosa interviene en la regulación de la respiración, dándonos la frecuencia y profundidad, inspiración y expiración, y también la inspiración en cada uno de estos. Vamos a verlos un poquito más adelante, más profundamente. Esto es solamente la introducción de este segmento. Centros respiratorios, miren, acá tenemos el dorsal. Este centro o grupo respiratorio dorsal va a producir la inspiración y el ritmo respiratorio. La inspiración y el ritmo respiratorio. Recuerden que cada inspiración lleva un promedio de 2 segundos. La respiración completa dura 5 segundos, que vamos a ver más adelante. Entonces, grupo respiratorio dorsal produce la inspiración y el ritmo respiratorio. Está ubicado, bueno, este centro o este grupo dorsal va a estar en relación con el grupo sensitivo de algunos nervios o pares craneales, como son el 10º y el 9º. Recibe mucha información de varios sectores, el centro respiratorio dorsal.
Doctor. Acá estoy, joven, había dificultad un segundito. Bueno, entonces decía que el centro respiratorio dorsal recibe información de varios sectores, como quimiorreceptores periféricos, vasoreceptores y receptores pulmonares, donde la estimulación que brinda este grupo respiratorio dorsal son descargas repetitivas. ¿Por qué son descargas repetitivas? Al producir ese tipo de descargas, lo que hace es dar el ritmo de la frecuencia respiratoria, que sea en un ritmo de 2, 2, 2, 2, todo rítmico la respiración. Bien, recuérdense esto para su examen. Grupo respiratorio ventral, otro grupo. Este va a estar localizado a nivel del bulbo ventral, ventrolateral, perdón, y va a producir la expiración e inspiración, como dijimos hace un momento atrás. Y puede llegar a producir una inspiración o expiración adicional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo respiro normal, mi volumen consciente de 500 ml, y siento que me falta un poquito el aire y doy una respiración adicional. Cuando tenemos una respiración fuera de la frecuencia habitual o del ritmo normal, a eso se denomina frecuencia respiratoria sobreestimulada o adicional y está dada o otorgada por el grupo respiratorio ventral. Este grupo respiratorio ventral está inactivo en condiciones normales. ¿Qué quiere decir? Que en una persona que tiene un ritmo, una frecuencia respiratoria normal o adecuada, su centro respiratorio ventral está inactivo, no funciona, salvo algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando una persona está llorando y tienes respiraciones adicionales, o cuando una persona está asustada, empieza a hiperventilar o molesta, empieza a hiperventilar, este centro respiratorio ventral está estimulado y da esas respiraciones adicionales o extras a la persona. En cambio, el centro neumotáxico, que también es parte de la regulación nerviosa de la respiración, que está localizado a nivel del puente, va a regular la frecuencia y profundidad. O sea que a veces nosotros respiramos bien profundo para tranquilizarnos o calmarnos. Ahí es cuando se activa el centro neumotáxico y otorga esa característica a la respiración, ya sea superficial o profunda, de acuerdo a la situación. Entonces, son 3 centros nerviosos que regulan la respiración de diferente manera. Acá tengo un diagrama de dónde se localizan estos centros. El centro neumotáxico, perdón, pero vamos a empezar por el centro respiratorio dorsal. Está localizado acá, a este nivel donde está el puntero de la computadora. Este es el centro respiratorio dorsal. Y como dice, a nivel del bulbo, en el núcleo y el tracto solitario, este es el solitario, lo que se denomina solitario. A ese nivel está el centro respiratorio dorsal. Y nos da, como dice acá, el ritmo básico de la respiración que se genera en este centro. Bien. Vamos a continuar. Acá está. Señal de las rampas respiratorias. Recuerden que hace un momento dije que habitualmente la respiración que implica inspiración y expiración tenía una duración total de 5 segundos. A eso se refiere la diapositiva, en que las rampas respiratorias empieza primero con ¿qué? Con una señal que transmite a los músculos respiratorios, empieza a aumentar, a distenderse, a expandirse la caja torácica, ingresando el aire del ambiente, y esta rampa dura 2 segundos. O sea, metemos
Inspiramos una duración de 2 segundos, se interrumpe por un momento, no ingresa más aire y posteriormente aparece la expiración, que tiene una duración aproximada de 3 segundos. Entonces, esto es un ciclo aleatorio, o sea, de que empieza, genera un ciclo respiratorio, termina, aparece nuevamente uno, termina y aparece otro, así sucesivamente. A eso se denomina rampa respiratoria. Duración de 2 segundos, se interrumpe, aparecen 3 segundos de meseta más o menos y aparece nuevamente el nuevo ciclo, dando una duración total en cada respiración de 5 segundos. Acá tengo ese diagrama que es lo que nos diagrama mejor lo que es la rampa respiratoria. Esta persona no está respirando, no está metiendo aire, está en reposo, empieza la rampa, duración, se expanden el tórax, los pulmones, duración de 2 segundos, empieza la meseta, no ingresa más aire a la vía aérea, empiezan a colapsarse los pulmones con la expiración. Total, 5 segundos. Y así continúa apareciendo una nueva rampa. Las características de estas rampas respiratorias es de que van a controlar la velocidad de aumento de la señal en cada ciclo de la rampa. Y existe un punto limitante donde la respiración se va a cortar o interrumpir espontáneamente. O sea, de que yo meto 500 ml, llega a mi tope máximo de 500 ml en una respiración normal, no forzada, normal. Se interrumpe el ingreso de aire ambiente y posteriormente va la expiración y se inicia un nuevo ciclo. A eso se refiere punto limitante. ¿Bien? Ahora, centro neumotáxico. El centro neumotáxico está acá en la parte superior del bulbo. Nos dice que va a limitar la duración de la respiración y que puede llegar a aumentar la frecuencia respiratoria. O sea que, lo mismo que hace un momento atrás, las rampas respiratorias tienen un límite. Este centro neumotáxico produce ese límite de la respiración, pero en alguna situación puede llegar a aumentar la frecuencia respiratoria. Recuerden que la frecuencia respiratoria puede llegar a ser de 18 por minuto, lo normal, a 20 por minuto, lo normal, entre comillas. Y una persona puede estar con taquipnea, o sea, con requerimiento de oxígeno, y puede estar hiperventilando o tratando de ingresar mayor cantidad de aire. Y la frecuencia respiratoria aumentar. Cuando una persona está hiperventilando, va a aumentar la frecuencia respiratoria y es porque el centro neumotáxico está estimulando a la vía respiratoria para que se produzca este aumento de la frecuencia. El núcleo va a estar localizado a nivel parabraquial, a este sector, y controla el punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Recuerden, este es el que limita la respiración, el centro neumotáxico. Y recuerden, o sea, que la rampa respiratoria tiene un límite de ingreso de aire. Esto es porque el centro neumotáxico limita la respiración, no pudiendo dejar que ingrese mayor cantidad de aire involuntariamente. Función, limita la inspiración. No deja que ingrese mayor cantidad de los 500 ml en una respiración normal. Nuevamente, miren, nos dice lo mismo, limita la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria, donde una señal intensa del centro neumotáxico, una estimulación excesiva de este centro, puede aumentar hasta 30-40 veces la frecuencia respiratoria por minuto. Una señal débil de este centro neumotáxico puede disminuir la frecuencia respiratoria a 3 a 5 por minuto. De ahí que las personas que se mergullan o hacen buceo, que tratan de aguantar la mayor cantidad de veces de respirar, aguantan la respiración, el término popular,
es porque su centro neumotáxico está siendo inhibido, tratando de ser inhibido voluntariamente. De ahí que esas personas que se mergullen tienen una frecuencia respiratoria muy, muy baja. Centro respiratorio ventral. El centro respiratorio ventral va a estar localizado acá, en ambas partes del bulbo saquídeo. Este es de un lado. Función principal: estar inactivo durante una respiración tranquila. O sea que en una respiración normal, el centro respiratorio ventral está inactivo. Este centro, como dije anteriormente, va a contribuir o provoca la respiración adicional. Si yo siento que me falta aire, hago esto, trato de introducir mayor cantidad de aire, esa frecuencia respiratoria aumentada o esa inspiración adicional se da cuando este centro ventral está estimulado o produce su estimulación. ¿Sí? Ahora, alguna de esta estimulación de este centro a nivel eléctrico, cuando se estimula, nos dice la diapositiva, puede producir inspiración y en otras expiración. O sea que yo puedo estar, cuando está estimulado este centro, yo puedo introducir un poco más de aire o puedo producir expiración adicional. Cualquiera de las dos formas de introducir o exhalar aire de los pulmoncitos, una vez estimulado este centro respiratorio ventral. Reflejo de insuflación de Herring-Brauer. ¿Qué nos dice este reflejo? Son receptores de distensión, o sea que en los pulmones existen unos receptores ubicados en todo el parénquima pulmonar que te indican la capacidad máxima de insuflación de los pulmones. Cuando los pulmones están distendidos más de 1.5 litros por respiración, o sea que estoy tratando de meter la mayor cantidad de aire posible, porque recuerden, el volumen consciente de una inspiración normal, no forzada, es de 500 ml. Cuando tratamos de introducir más de 1.5 litros en cada respiración, se activa una respuesta de retroalimentación. ¿Cuál es esa respuesta? Una respuesta que va a ser transmitida o una señal que se va a transmitir hacia los nervios vagos y se va a interrumpir la respiración adicional. ¿Haciendo qué? Que se interrumpa la entrada de más aire, doctor. Exactamente. Interrumpe o frena a la persona que no ingrese más cantidad de aire, lo que se puedan distender sus pulmones en una respiración normal. ¿Está bien? Aguárdeme un segundo, voy a contestar el teléfono. Bien, perdón, jóvenes. Entonces, el reflejo de Herring-Brauer, la función principal es de interrumpir o impedir que la persona trate de introducir mayor cantidad de aire de lo permitido. A partir de los 1.5 litros ya se puede activar este reflejo de Herring-Brauer, limitando a la persona que introduzca más cantidad de aire. Bien, eso es. Una duda, doutor. Sí, dime. Uma dúvida, por favor. Em uma respiração normal, Sí, de 500 ml, 500, sí. 500 mililitros. E acá está 1,5 litro de respiração. Então, Exacto. esta é uma respiração forçada. Es una respiración forzada, o sea, es cuando la É um persona,
Sí. Cuando la persona introduce, está así agitada, y Sí. ingresa más de 500 ml, y donde a partir que tu pulmón ya ingresa 1.5 litros, ahí se activa este reflejo de Ehrenbauer, impidiendo fisiológicamente que ingrese mayor cantidad de aire a tus pulmoncitos. Não, está bien. ¿Sí? ¿Ahora se O limite entiende? é ter 1,5 litro, né? 1,5 litro. Sí, 1.5. Sí, se entiende muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, bien. Ahora vamos a pasar a lo Doctor. que es, sí, Eu creía que el máximo que de volumen que poderia entrar nos pulmões era de poner es 1000 ml de aire. no, Mas el volumen máximo es 1500 ml entonces. no es el volumen máximo. Recuerden que hay una capacidad y volúmenes. Recuerdan el capítulo, es el primer tema que hemos avanzado. Volúmenes y capacidades. La capacidad total del aire a nivel pulmonar es de hasta 6 litros. Pero en una respiración normal entran 500 y sale 500. Inspiro 500 y exhalo 500. Pero en una respiración un poquito más forzada, en una taquipnea, situaciones de estrés, nerviosismo, lo que tú quieras llamarle, una persona puede introducir más de 500, llegando a 1500 o 1.5 litros de aire. En ese momento, cuando la persona ya llega a 1.5 litros, se activa ese reflejo de Ehrenbauer, evitando que se ingrese más cantidad de aire de los de 1.5 y evitando o tratando de disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque una persona normal no va a respirar así como estoy haciendo en este momento, tratar de meter más rápidamente, acelerando mi frecuencia respiratoria, no. Son situaciones especiales. Por ejemplo, una persona que tiene hipoxemia o hipoxia, está con disnea, le falta aire, siente que le falta aire. En estos casos, la paciente que tiene COVID, por ejemplo, tiene una saturación menos de 80%, está tratando de introducir la mayor cantidad de aire. Entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria por minuto, vas a ingresar mayor cantidad de aire. Y ese reflejo trata de evitar que suceda eso. Es un reflejo fisiológico normal, que se da en algunas situaciones. No es normal que se active ese reflejo. Se activa solo cuando hay algún motivo de que se aumente la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Está bien, doctor. Muchas gracias. No, ¿por qué? Ahora vamos a pasar a lo que es el control químico de la respiración. El control químico de la respiración nos dice que va a detectar la variación de la cantidad de oxígeno, dióxido de carbono e hidrogeniones y algunos otros elementos que están en la sangre. Los va a captar a través de receptores. Estos receptores pueden ser de tipo central, periférico, de dos tipos. Los centrales receptores químicos centrales van a captar o van a sensar los niveles de hidrogeniones. En cambio, los receptores de tipo periférico van a captar las variaciones que existen de la presión de oxígeno, dióxido de carbono, hidrogeniones, el flujo sanguíneo y la temperatura. O sea que la mayor función tienen los receptores de tipo periféricos que van a captar mucha variación o de las presiones de oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué van a detectar estos tipos de receptores? Pueden captar o sensar el aumento de la presión de dióxido de carbono, disminución de oxígeno y el aumento de hidrogeniones. ¿Dónde se ve el aumento de hidrogeniones? En la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, que van a ver seguramente en práctica, o ya lo han visto. Una hipoxia, cuando el paciente tiene o la persona tiene disminución de oxígeno, de presión de oxígeno,
Y aumento de PCO2, de presión de dióxido de carbono, cuando está con hipercapnia. Está perdiendo o está ganando dióxido de carbono. Ahora, el control químico de respiración va a alcanzar, por ejemplo, decíamos, el aumento de dióxido de carbono o de hidrogeniones. Esto va a estimular estimular la variación de dióxido de carbono e hidrogeniones al propio centro respiratorio y aumenta o estimula mucho más las señales inspiratorias y expiratorias sobre los músculos respiratorios. Me explico. Cuando existe un aumento de dióxido de carbono en la persona, en la sangre, o existe un incremento de hidrogeniones que están circulando por el torrente sanguíneo, estos receptores químicos de la respiración van a captar esta variación y van a transmitir unas señales que van a estimular principalmente ¿a dónde? A los músculos respiratorios para hacer que funcionen o trabajen más de lo habitual, tratando de compensar esta variación de estos dos elementos. El oxígeno, por ejemplo, va a actuar, nos dice, sobre los quimiorreceptores periféricos. Estos quimiorreceptores periféricos están localizados en, principalmente, cuerpos carótidos, cuerpos aórticos, y estos dos, los carotídeos y aórticos, van a transmitir unas señales al centro respiratorio para controlar la respiración. ¿Qué quiere decir? Si una persona tiene bajos niveles de presión de oxígeno, o sea, cuando va a La Paz de aquí, una persona viaja a La Paz o a la altura, tiene bajos niveles de oxígeno, porque hay menor presión de oxígeno. Entonces, este bajo nivel de oxígeno hace que se estimule, o estos cuerpos carotídeos manden señales al centro respiratorio para que aumente la frecuencia respiratoria, para que produzca un poquito más de taquipnea. ¿Sí? O sea, resumiendo, van a censar la elevación o disminución de algunos niveles de dióxido de carbono, oxígeno e hidrogeniones para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Esa es la función del control químico de la respiración mediante sus receptores. Este control químico nos dice que tiene una actividad directa en el centro respiratorio dada por el dióxido de carbono y los hidrogeniones. Un área que es muy sensible o quimiosensible, que es el término que se utiliza, es del centro respiratorio dorsal y ventral, y el neumotáxico va a resultar directamente afectada por la variación y la concentración sanguínea de ¿qué? De dióxido de carbono e hidrógeno. Lo mismo que dije hace un momento atrás, si existe una variación, se van a estimular los centros respiratorios para que aumenten o disminuyan la frecuencia respiratoria. Nos dice que existe una zona denominada quimiosensible, que es una más sensible que estas tres zonas, que se encuentra por debajo de la superficie ventral del bulbo. Esta zona nos dice que es muy sensible a variaciones pequeñas de la presión del dióxido de carbono o hidrogeniones. ¿Qué sucede? Cuando se estimula esta zona que está debajo de estos centros ventrales o laterales o del bulbo, fuera de estos tres centros que conocemos, va a estimular a los otros segmentos que regulan la respiración. O sea que, les explico con este diagrama mejor para que me entiendan. Acá están localizados los tres centros principales: neumotáxico, ventral y dorsal. Acá en un nivel más inferior, está localizado ese otro centro que regula la respiración, que está dado por neuronas. Ese centro que se encuentra en la parte inferior es muy sensible, es más sensible que estos tres anteriores o superiores, que cuando se estimula ese centro de neuronas,
que está acá abajo, va a estimular a los otros tres centros, de alguna u otra manera. Eso es lo que nos quería decir esta diapositiva, que aparte existe otro centro conformado por neuronas, que es más sensible que las otras tres y que se llega a estimular por variaciones mínimas de presión. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, jóvenes? Tranquilo, doctor. ¿Sí? Bien. A ver, efecto de la estimulación de la zona quimiosensible por el dióxido de carbono. ¿Cómo el dióxido de carbono va a estimular esta zona que es muy sensible cuando tiene alguna variación, ya sea incremento de presión de dióxido de carbono o disminución de la presión de CO2 a nivel sanguíneo? Este dióxido de carbono que se encuentra en el cuerpo porque es producto del metabolismo de las células, atraviesa, nos dice, con mucha facilidad la barrera hematoencefálica y hematoencefalorraquídea, o sea que atraviesa la sangre hasta llegar al encéfalo y atraviesa la sangre por el líquido cefalorraquídeo para llegar a nivel encefálico. De ahí que es bastante tóxico el estar en un ambiente que sea rico o que tenga abundante cantidad de dióxido de carbono que puede llegar a producir con mayor rapidez síntomas por intoxicación por CO2. Recuerden que una vez les dije, cuando estamos en clases presenciales, a partir de los 20, 40 minutos, si cerramos la puerta, por más de que tengamos las ventanas abiertas, no circula, no hay flujo de aire que ingrese y que salga, solamente que ingrese pero no sale, se acumula dióxido de carbono, porque estamos exhalando CO2 y parte de oxígeno. Ese CO2, si nos mantenemos así cerrados, va a llegar algunas personas que se van a dormir, se van a producir somnolencia, cansancio. ¿Por qué? Porque el CO2 atraviesa con facilidad a nivel hematoencefálico, llega al cerebro y produce esa sensación de somnolencia. ¿Sí? ¿Qué nos dice la diapositiva? Que en consecuencia de que aumente la presión de dióxido de carbono a nivel sanguíneo en la sangre, también lo hace la presión de dióxido de carbono a nivel intersticial en el bulbo y en el líquido cefalorraquídeo. Esto produce una liberación de hidrogeniones en el interior de esta zona que es muy sensible. Va a producir una estimulación a nivel del líquido cefalorraquídeo en segundos. Y lo que hace es que demore un poco más esta estimulación a nivel encefálico, o sea que atraviesa con mayor facilidad a nivel del líquido cefalorraquídeo, pero demora un poco más en llegar a nivel encefálico. Resumiendo, para que entiendan, cuando estamos en un lugar cerrado con mucha cantidad de presión de dióxido de carbono, ese dióxido de carbono va a atravesar primero o llega primero al líquido cefalorraquídeo y posteriormente lo hace a nivel encefálico. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí, gente. Espero. Yo estoy con mi cuarto cerrado. Creo que es esto que está me dando sonolencia entonces, doctor. Y seguro que sí. Voy a abrir las ventanas de la puerta para es que sí, pasar aunque no me crea, son. y esto es muy cierto, jóvenes, por más de que ustedes tengan la ventana abierta y la puerta cerrada, no circula el aire. No circula el aire. O aire ele não entra e sai? No, no, no. Se queda ahí en tu habitación. Tiene que haber un lugar de entrada y un lugar de salida.
Entonces una ventana abierta y la puerta abierta también. Entreabierta. Eso hace que circule el aire. Salvo si es que hay corriente de aire, o sea, viento. Por decirte, hay una brisa, eso sí va a hacer que circule el aire en tu habitación. Pero hagan esto, si no me creen. Déjenla un poquito la ventana abierta y la puerta cerrada. No ingresen a su habitación durante toda una mañana y van a ver, por más de que esté abierta la ventana, el aire que se encuentra en su habitación va a estar bastante concentrado. Va a estar concentrado porque no hay circulación, no hay flujo, no hay movimiento, es estático el aire ahí adentro. Pero si ustedes abren mínimamente la puerta, mínimamente la ventana, el aire que ingresa va a salir y va a ser circular. Es de ahí que una persona tiene que dormir siempre con la puerta abierta y la ventana entreabierta, si se puede, para que haya circulación de aire. ¿Sí o no? Sí, doctor. Cuando ustedes duermen, Sí, doctor. cuando ustedes Gracias, Estoy no con, sabía con las eso. puertas abiertas, doctor. La Cuando ventana está ustedes, abierta, mas la puerta está cerrada. Estoy acá Sí, el con mío igual. mucho sono. Vamos a ver si es verdad. Estoy acá toda la... es así, porque mira, si hagan esto también. Ustedes cuando duermen con la puerta cerrada y algunos con la ventana cerrada, todos cerrados en su habitación porque tienen miedo de que el coco venga y se los lleve, ¿qué pasa? Duermen más tiempo porque están en un ambiente de dióxido de carbono y produce somnolencia. Si ustedes están en un ambiente que circula el aire, entrada y salida, van a estar más despiertos, más tranquilos, van a dormir mejor y demás. Hagan ese experimento y se van a dar cuenta que tengo Doctor, razón. com el cansaço que nós outros estamos sentindo, pode estar passando um tufão em nosso lado, doutor, que estamos dormindo. Dale. Mas muito bueno. Bien, nos queda menos de un minuto, gente. Voy a cortar aquí la clase y les paso el link de la nueva aula. Bien. Yeah. Graças, doutor.